Mi idea es tener entre 5, 6 o a lo mejor hasta 7 temas sobre lo que nos miente la sociedad. ¿Qué temas he pensado? El primero de hoy se llama civilización post-cristiana. Y ahorita me explico con eso, ¿no? El tema de que eso tiene muchísimo. Una de las mejores ideas que se le ha ocurrido a un hombre es proclamar la igualdad de la mujer con el hombre, que nunca va a ser igual, ¿de acuerdo? Pero esa es una mentira que nos han vendido, ¿de acuerdo? Que todo el mundo tiene derecho a eso, sí. Que todo el mundo somos de la misma dignidad, sí. Pero iguales, hay niveles, ¿de acuerdo? Hay niveles. ¿Qué otra mentira? La libertad, por ejemplo. Que somos libres, ¿sí? Pues esa es otra gran mentira, ¿sí? Mentira desde el aspecto de la sociedad, ¿de acuerdo? No mentira desde el aspecto Dios. El concepto de libertad hay que saberlo manejar, ¿de acuerdo? Que no es otra cosa más que la capacidad que tengo de la toma de decisión. Pero después de tomar la decisión ya no existe la libertad. ¿Me explico? Habrá otro momento de libertad, pero no es ya libertad. El ejemplo es muy sencillo. Cuando eres papá, pues ya te fregaste. Vas a ser papá para toda la vida. Cuando me ordené, pues ya. ¿Me explico? Soy papá para la vida. ¿Sí? Ya no puedo decir, bueno, lo hice bien, no lo hice bien, estuvo bien, estuvo bien. O sea, no me puedo pasar toda la vida viendo a ver si hice la opción correcta, sino ya asumo el compromiso que nace de mi libertad. La otra cuestión es el sexo que nos han vendido tanto a adultos como a jóvenes de una manera totalmente indiscriminada, ¿sí? Y de una manera totalmente de tan simple como llegar a decir, si vas a la fiesta, pues lleva globos. Ah, qué solución. ¿Me explico? No es por ahí. Una de las cosas más hermosas que Dios hizo, como es el sexo, bueno, como somos nosotros, pero sexo, nos los han ido vendiendo de una manera muy fea. Otra de las cosas que nos ha vendido mucho la sociedad es todo lo referente a lo mercantil, todo lo referente a las marcas, ¿sí? O sea, si yo no traigo marca, o si yo no compro en una determinada tienda, o si yo no soy como, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? La Chucky, la que era tu dirigente del sindicato. Esa, ¿dónde compraba? En Neyman Marcos se llamaba la tienda. Una playera como esta valía $300. ¿Sí? O sea, si yo no traigo el teléfono, si yo no... Son tantas mentiras que va haciendo nuestra vida se vaya a un sinsentido, porque todas esas mentiras, ¿sí?, me llevan a la vacuidad. Qué padre dije, ¿verdad? Eso sí me entendieron, ¿verdad? Sí, la de vacas y de leche, sí. Ajá. Sí, de vacío, pues. O sea, me lleva, ¿sí?, a un vacío, porque todo está puesto en el exterior, no en el interior. Por ejemplo, la igualdad de las mujeres se va a medir en la medida, perdonando la expresión, de que tengan las mismas oportunidades de trabajo y que ganen igual. O por ejemplo, la soncera esta última, ¿no? La igualdad en el gobierno.
¿sí? Tiene que haber 50 diputadas y 50 diputados. Yo me pregunto, ¿por qué? O sea, si la candidata o el candidato es más capaz, pues es el que independientemente del género. ¿Me explico? Si son 90 mujeres, pues son 90 mujeres, porque son las más capaces. ¿Sí? Si ahora se lanza una mujer a la presidencia, por ejemplo, ¿sí? Pues ya es tiempo de que una mujer en equidad sea la presidenta. No vale gorro si jaló, no jaló, si da zapatos, si no da zapatos, si barre, si no barre, o sea, no importa, hay que ser una mujer porque ya llevamos 200 años de ser puros hombres en el gobierno. Tú sabes, ¿sí? Hola, las mujeres siguen siendo, perdonando intelectualmente, medias. Si ustedes hubieran querido, Josefina Mota hubiera ganado fácil, porque son las mujeres como. Pero como Peña Nieto fue el sueño, ¿verdad? Porque hasta se casó con la paloma. Fíjense lo que nos venden, ¿de acuerdo? Fíjense todo lo que nos vendieron. ¿Sí no sé si me explico. El sueño de una novela hecho realidad. Los medios de comunicación son una gran mentira. Nos dan a pensar lo que ellos quieren que pensemos. Un ejemplo, ¿quién ganó la gobernatura en Tamaulipas? ¿Quién acaba de ganar? Del PAN. Yo no sé si ustedes ven primero noticias, pero desde el lunes empezaron a poner, fíjense, no cabeza de vaca el PAN, el domingo. El lunes empezaron a hablar mal del Tamaulipas. Y en lugar de casas de citas, hay casas de zetas. Y el estado más peligroso, ahora sí, ya que lo va a gobernar el PAN. No sé si me explico. ¿Sí? Mientras estaba con el PRI, calladitos se ven más bonitos. ¿De acuerdo? Todas esas mentiras son de las que quiero ir teniendo un poco de así como que, abramos los ojos. Y uno de mis más grandes objetivos para esto es que nos volvamos, ¿sí?, repetidores, ¿de acuerdo? No solo que digan, ay, sí, el padre tiene razón. No, hay que volvernos repetidores. No sé si me explico. Hace falta gente que piense, hace falta gente que se ponga a pensar y a ver que esto pues nos lo están vendiendo y lo estamos comprando bien grueso. ¿De acuerdo? Solo una regla quisiera tener en estas sesiones. ¿De acuerdo? Si digo o aparece o se ve una palabra que no se entienda, levanten la mano y pregunten. Porque una de las grandes problemáticas que nos enfrentamos hoy en nuestra sociedad es la bendita ignorancia. ¿Sí? Y que no sabemos cómo vencer. La forma de vencer la ignorancia es investigando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entre más investigues, más sabrás, más herramientas tendrás. Por ejemplo, hay una palabra que a mí me encanta usar. Hay una gran diferencia entre ignorancia y nesencia. ¿Qué es nesencia? Nesencia viene de la palabra necio, necedad, ¿sí? Pero nesencia no es negativo. Nesencia es que una persona no sabe, pero no tiene la necesidad de saber. ¿Sí? Por ejemplo, aparte de José, ¿quién es maestro aquí?
Imagínense, ¿te sabes las reglas de acentuación? No. ¿Y eres maestra? Sí. O sea, obviamente sí te la sabes. No le voy a dar una cátedra de... No, pero ¿te la sabes o no? Si ella no se supiera, ¿sí?, las reglas de acentuación, sería ignorante. Porque a fuerzas se las tiene que saber, porque ese es su trabajo. Tiene que enseñar a los alumnos a escribir adecuadamente. No a XP, o como es XQ. XD. No, de acuerdo. Pero, por ejemplo, si ella es maestra, y si yo le pregunto, ¿sabes qué es lo que provoca el cáncer? Y me dice, pues no, es una esencia. No tiene la necesidad de saber. Pero puede saber investigando, ¿me explico? Pero hay muchas cosas que nosotros somos ignorantes, que sí tenemos que saber. Me encantan los bautizos. Yo no sé quién estaba en un bautizo que les pregunto a los que vienen con fe a bautizar. ¿Sí? Les pregunto, bueno, dime los 10 mandamientos. Bueno, aquí también. ¿Sí? Esa, en cuanto a fe, es ignorancia. Hoy vamos a ver una de las grandes mentiras que no se ha presentado como tal, ¿de acuerdo? Pero la vamos a ver que sí se ha practicado, ¿de acuerdo? No se ha presentado como tal, que matrimonios igualitarios, que la igualdad de la mujer con el hombre, que los medios de comunicación, esas se han presentado. Esta, por eso quise empezar con esta, no se ha presentado, pero sí se ha practicado. ¿Sí? O sea, no se ha difundido, pero sí se ha vivido. ¿Sí? Y se llama precisamente así. Un escrito de un español muy interesante. Dice, rasgos fundamentales de una sociedad post-cristiana. ¿De acuerdo? O sea, post-cristiana. Es decir, post, el prefijo post, ¿alguien sabe lo que significa? Después de. Sí. Pero un después de que significa, ¿sí?, que ya se acabó. ¿Me explico? Que significa que ya no existe o que ya no debería de existir. Por eso le llaman post-cristiana. O sea, ya, lo de Cristo, para afuera. Ya eso ya no, ya pasó. Y nosotros podemos decir, no es cierto. Eso no es cierto, todavía mi fe está viva, vamos a ver, vamos a checar, ¿de acuerdo? ¿Qué es una civilización? La civilización tenemos que definirla, ¿sí?, como el conjunto de costumbres, ideas, creencias, culturas, conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si hablamos de la cultura cavernícola, ¿de acuerdo? ¿Qué caracterizaba la cultura cavernícola? Que vivían en cavernas, ¿sí? Salvajes. Que vestían con pieles. Que vestían con, la moda era vestir con pieles, ¿verdad? Compradas en las, ¿sí?, los moles, esas cosas. ¿Sí? ¿Cuáles eran sus conocimientos científicos? Nulos, pocos, ¿de acuerdo? O sea, pocos conocimientos científicos. ¿Sí? ¿Cuál era su religión, por ejemplo, su creencia?
¿En quién creían? ¿Sí, cómo no? ¿En quién creían? En Ra. Antes de Ra, pero sí es Ra. Pero creían en quién? Ro. No. ¿Creían en quién? ¿En el Dios de qué? La lluvia. Muy bien. ¿En el Dios de qué? Muy bien. ¿En el Dios de qué? De la fertilidad, para que los campos no sé qué. En el Dios de... Los hindú tienen más de 1000 dioses. ¿Sí? Los aztecas, otra civilización. ¿Cómo vivían su creencia? Los sacrificios humanos eran parte de su creencia, ¿o no? ¿Sí? ¿Saben lo que eran las guerras floridas? Aquí en el siento, ¿Saben lo que eran las guerras floridas? Bien padres, estaban bien padres. Eran unas guerras bien civilizadas. ¿De acuerdo? Oye, es que nos está yendo mal. ¿Sí? Porque pues hay sequía. Es que sabes que el Dios de la lluvia está enojado. Sí, hay que hacerle sacrificios. Bueno, pero lo mejor es sacrificios de prisioneros. Pero pues como no nos hemos peleado hace mucho, ¿sabes qué? Déjame hablarle a mi compadre de la tribu moranita de tal, ¿sí? Y entonces nos ponemos de acuerdo, nos vemos en el campo de fútbol a las 5 de la tarde, y el que pierda lo esclavizamos y luego lo matamos. Ya hacían las guerras floridas. Se ponían de acuerdo, se veían en un campo, luchaban, peleaban, agarraban. Ya. Yo también, vaya, Dios. No, espérate, me faltan 10. Seguían peleando. Ya tengo los 10, vaya. Ok, vale, pum. Entonces ya sacrificaban. Esa es una cultura. La cultura egipcia, la cultura fenicia, la cultura romana, la cultura griega, ¿sí? La cultura de la Edad Media, el Renacimiento, que se ven las artes, que se ven la ciencia, ¿sí? La cultura postclásica, no me acuerdo, pero vamos a decir que sí. La cultura, ¿cómo se llama? La revolución industrial. Es toda una cultura, imagínense. O sea, imagínense de estar haciendo rosarios a manita así, ¿sí? A de repente tener una máquina que lo haga así como que... Y la revolución industrial todavía no para. Cada rato están saliendo máquinas que hacen el trabajo que antes nos costaba. Luego la moderna, y luego siguió la posmoderna, y ahorita estamos en una postcristiana. ¿Qué culturas? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué ideas hay en la actualidad que marcan, pues, ¿sí? Que marcan, pues, que esta es una civilización nueva. Cuando hablamos, pues, también de civilización nueva, ¿vieron 15 años? Más o menos, ok. Cuando hablamos de la civilización nueva, es hablar de nuevas ideas. ¿Me explico? Es hablar de nuevas técnicas. Es hablar de nueva ciencia. Por ejemplo, hoy, ¿cuál es la teoría más difundida sobre la creación del universo? ¿Cuál? Big Bang. ¿Usted sabía eso? No. Pues no, porque usted es de la cultura de antes. ¿Sí? ¿Correcto? Usted todavía sigue Dios creó todo. Ahorita no es Dios creó todo.
ahorita es el Big Bang. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y que ni siquiera, les voy a decir así, ni siquiera empezó con este científico que está todo así como que la silla de ruedas. Empezó con Einstein. Einstein puso los principios para llegar a este tipo de teoría. Einstein no la quiso seguir. Einstein se agarró con la relatividad muy interesante. ¿De acuerdo? Pero ahora, pues, tenemos una sociedad. El problema es que cada vez la sociedad se va haciendo más compleja. ¿Sí? Por ejemplo, diferentes a las tribales de la antigüedad. Y tribales no significa las botas picudas para bailar. ¿Cómo se llaman esas? Tribales, pero eso, ¿así se llama la música tribal? Y las botas esas picudas, Dios mío, es espantoso. ¿Sí? Eso no significa, sino significa de las tribus. Volvemos a lo mismo. ¿Qué ciencia tienen las tribus de África, por ejemplo? Si ahora que ve al padre Pablo ahí a la gente, Juana, Tornillo, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Sí? Pero sí, ¿qué cultura tienen los tribales? O sea, tienen una cultura muy... Pero en cambio nosotros, la sociedad actual, ¿por qué técnicas tenemos? Y aún así, por ejemplo, a esas culturas llegamos y podemos decirle, oye, aún han llegado las civilizaciones. No ha llegado nuestra civilización. Ellos tienen su civilización. ¿Me explico? No ha llegado la nuestra. ¿Sí? No podemos permitir que cientos de personas vivan por fuera de la civilización y luchen como animales. A ver, espérate, esa era su civilización, ¿no? ¿Está mal o estaba mal que los aztecas mataran gente de sacrificios? No, esa era su civilización. ¿Sí? De acuerdo. Tenemos este tipo de conceptos, tenemos este tipo de cosas que nos hacen pensar que nosotros tenemos la civilización. No, espérate, hay que distinguir entre la civilización, por ejemplo, de un adolescente, ¿sí? Y de una tribu de África que por siglos ha vivido así, y nosotros que hemos ido con el cambio. Yo no sé quiénes son de los 60s, por ejemplo, levanten la mano los que somos de los 60s. ¿Sí? Nosotros de los 60s hemos viajado con esta civilización. A mí no me cuenta nadie me cuenta, ¿sí? ¿Cómo ha sido el desarrollo de las computadoras? Nadie. Mis trabajos de escuela eran con una Olivetti, de esas de tac, pero no eléctrica. Y que... Después, wow, pude comprarme una eléctrica. Entonces, con una esferita así, que le podías cambiar de esfera y todo eso, ¿no? Y se oía... Y después me compré una con memoria, así, porque se veían ahí los caracteres que ibas escribiendo, para no equivocarte, ¿sí? Entonces, ya veías, ya le dabas Enter y ya. ¿Sí? Después mi primera computadora, una Tandy, ya no existe, de esos discos de 5 1/4, que tenías que primero meter el DOS, ¿sí? Y luego ya que arrancaba, le quitabas el DOS y metías el programa. ¿Sí? Monocromática. Las pantallas en una televisión. Yo no sé si alguien fue viviendo como en esas partes. La pantalla, después se hizo una pantalla de fondo azul, con el cursor así larguito blanco, y tintaneaba aquí. ¿Sí? Tener el juego del ping pong, dos palitos así que jugaban con una...
¿sí? Y siempre perdíamos. ¿Sí? Ustedes, los jóvenes, ya son del PlayStation acá. Ya nacen con el ratón integrado. ¿Sí? Dicen las tendencias evolucionistas que vamos a perder el dedo chiquito. ¿Sí? Porque nada más vamos a estar manejando con él. Igual con los pies. El dedo chiquito, ¿saben cuál es la función que tenía? No, ya es que ya usamos zapatos. ¿Sí? Tenía la función del equilibrio. Pero pues como ya usamos zapatos, ¿sí? Los dientes perder, pelos perder, ¿sí? Supuestamente, ¿cuánto? Y ya no se juro, ¿de acuerdo? Eso no nos va a tocar a nosotros. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una sociedad post-cristiana? ¿Sí? ¿Qué queremos decir? Miren, lo primero que tenemos que ser sinceros es que no sabemos exactamente dónde estamos. Y no se habla de un lugar, ay, no sea mentiroso, padre, estoy en el salón de la parroquia, perfecto socorro. No, en la vida. No sabemos exactamente dónde estamos. Es decir, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué va a pasar mañana? Yo vuelvo a preguntar. O sea, vuelvo a preguntar, ¿se van a casar? Ay, no me pregunte, no, se contesta bien simple y sin miedo. Eso es lo que estamos pensando, vamos a ver si lo hacemos. Punto, no hay compromiso. ¿El noviazgo para qué es? Para ver si somos. Otra vez un chavo me decía, padre, un chavo, un papá, o sea, yo le voy a decir a mis hijos que no se casen. Primero que viven unos 2, 3 años a ver si las... Dije, no, esa no es la solución. Dice, entonces, ¿cuál es? Que se conozcan antes. Es que yo me fui engañado. Ah, bueno, te faltó comunicación, papá. Perdóname, pero te faltó mucha comunicación. ¿Sí? Entonces necesitas comunicarte. ¿Se van a casar? No sabemos. Nos encantaría ahorita, porque está muy bien, pero que sale mañana. Vamos conociendo. Qué diferente respuesta. ¿Sí? Aunque ¿sí? Entonces no sabemos dónde estamos. Padre sería que supiéramos dónde estamos. Somos conscientes de que hemos dejado de habitar en una sociedad cristiana. Cierto. Nos falta esa conciencia. ¿De acuerdo? Una sociedad cristiana segura, tranquila, donde moraron, donde vivieron, donde estuvieron nuestros abuelos, ¿sí? Y desconocemos el lugar donde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos. Acaban de ir a México un grupo de aquí de la parroquia, se perdieron 2 celulares, se perdieron las patitas, ¿sí? No me acuerdo qué otra cosa se perdió. ¿Eh? Un reloj. Y se perdieron varias cosas. Más antes no pasaba eso. ¿Sí? Los secuestros, la violencia, las violaciones. Perdón. ¿Sí? Y fíjense esto, por favor. Dice, en contraste con las muchas perversidades y chistes que nos mandamos para reírnos un rato, esto es un poco diferente. Este chiste de hoy no se supone que es un chiste, no se supone que es chistoso, se supone que te va a poner a pensar. ¿Sí? Dice, en la entrevista que le hicieron a la hija de Bill Graham en el Early Show, Jane Carson le preguntó, ¿cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Se refería a los ataques del 11 de septiembre. Anne Graham dio una respuesta sumamente profunda y llena de sabiduría. Dijo,
al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero durante años hemos estado diciéndole a Dios que se salga de nuestras escuelas, que se salga de nuestro gobierno y que se salga de nuestras vidas. Siendo Él caballero que Él es, creo que se ha retirado tranquilamente. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje estar solos? A la luz de ciertos sucesos recientes, ataques de terroristas, balaceras en las escuelas, creo que todo comenzó cuando Madeleine Murray O'Hara se quejó de que no quería que se rezara en nuestras escuelas. Y dijimos que estaba bien. Ella fue asesinada y hasta hace poco se descubrió su cuerpo. Luego, alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice: no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos que estaba bien. Luego, el doctor Benjamin Spock dijo que no deberíamos pegarle a nuestros hijos cuando se portan mal, porque sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Dijimos que los expertos saben lo que están diciendo y dijimos que estaba bien. El hijo del doctor Spock se suicidó. Luego alguien dijo que los maestros y directores de los colegios no deberían disciplinar a nuestros hijos cuando se portan mal. Los administradores de la escuela dijeron que más valía que ningún miembro de la facultad de las escuelas tocara a ningún estudiante que se porte mal, porque no queremos publicidad negativa. Y por supuesto no queremos que nos vayan a demandar. Hay una gran diferencia entre disciplinar, tocar, golpear, cachetear, humillar, patear. Y dijimos que estaba bien. Luego alguien dijo: dejemos que nuestras hijas aborten si quieren, y ni siquiera tienen que decirles a sus padres. Y dijimos que estaba bien. Luego, uno de los consejeros del Consejo de Administración de las escuelas dijo: ya que los muchachos siempre van a ser muchachos y de todos modos lo van a hacer, démosle a nuestros hijos todos los condones que quieran para que puedan divertirse al máximo. Y no tenemos que decirle a sus padres que se los dimos en la escuela. Y dijimos que estaba bien. Luego algunos de nuestros principales funcionarios públicos dijeron que no importa lo que hacemos en privado mientras cumplamos con nuestro trabajo. Estuvimos de acuerdo con ellos y dijimos: no me importa lo que nadie, incluyendo el presidente, haga en su vida privada mientras yo tengo un trabajo y la economía está bien. Y dijimos que estaba bien. Luego, alguien dijo: vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas y decir que esto es una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que estaba bien. Y luego alguien más llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos, llevándola más allá cuando las colocó en internet. Y dijimos que estaba bien. Ellos tienen derecho a su libertad de expresión. Luego la industria de las diversiones dijo: hagamos show por televisión y películas que promuevan lo profano, la violencia y el sexo ilícito. Y dijimos que estaba bien. Grabemos música que estimule las violaciones, las drogas, los suicidios y los temas satánicos. Y dijimos que estaba bien. Y dijimos que no es más que diversión, no tiene efectos negativos. De todos modos nadie lo toma en serio. Así que adelante.
y dijimos que estaba bien. Ahora nos preguntamos, ¿por qué nuestros niños no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Y por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela o a ellos mismos? Probablemente si lo pensamos bien y despacio, encontramos la respuesta. Creo que tiene mucho que ver con lo que sembramos es lo que recogemos. Y dijimos que estaba bien. Y todo empieza por sacar a Dios de la vida pública. Todo empieza por sacar a Dios, no solo de las escuelas, de la vida pública. ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo empieza ahí. ¿Sí? Lo cristiano, en cuanto a visión del mundo, son unos ciertos valores generalizados y dados, por supuesto, como comportamiento generalizado. Unas prácticas religiosas no cuestionadas y mayoritariamente aceptadas. Unos símbolos sociales comúnmente presentes en la sociedad ya no se pueden dar por obvio. Lo cristiano ya no se puede dar por obvio. O sea, entendamos esto. ¿Hacia dónde va la sociedad no tan cristiana? ¿Hacia dónde? ¿Sí? ¿Hacia dónde va la sociedad no tan cristiana? Esta es la parte que queda menos clara en la denominación siempre discutible de la postcristianidad. ¿Hacia dónde va? Ok, murió Cristo, ya lo del cristiano es, ok, ya eso ya es otra. Ya estamos en otro lado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? La tendencia ahora es, con esto del yoga y las prácticas orientales, es encontrar a Dios. Es que esa es una, ahorita lo vamos a ver, Gaby, pero no es el común de la sociedad. El común de la sociedad está perdido. ¿Hacia dónde va? Hacia el caos. Sí. ¿Y qué es diversión? Vacío. Volvemos a lo mismo. Volvemos al mismo principio. Vacío. Porque incluso si fuera placer, no es un placer perdurable. No sé si me explico. A ver, levante la mano los que son papás. Ok. ¿Ha sido placentero durante toda la vida? ¡Sí! Hipócritas. ¡Claro que sí! ¿Que ha tenido sus dificultades? Esa es otra bronca. ¿Alguna vez te has arrepentido de ser papá? No. ¡Ah! ¿Ya me explico? ¿Sí? O sea, ¿alguna vez te has arrepentido de ser papá? ¿Alguna vez los has querido ahorcar? Cierto. ¿Los has querido devolver al vientre? Cierto. Pero te pones y dices que no, pues es mi bebé. O sea, aunque tenga el pelado bigotón, panzón, gordo, vete. Y siempre será tu bebé. O sea, siempre será placer. Ese es un placer. ¿Sí? Y más grande que la cuestión del placer sexo. Miren, yo lo he preguntado a hombres y siempre lo he dicho, a mujeres
porque no he tenido la oportunidad. Pero bueno, es que a veces están más frustradas ellas en esa cuestión del matrimonio. Es en serio. Sí, pero a los hombres les he preguntado así muy claro, ¿lo mejor del matrimonio ha sido el sexo? ¿Y cuál creen que ha sido la respuesta? No. Es muy padre, es buena onda, es esto y lo otro, pero lo mejor no. Es necesario, pero lo mejor no. Sí. O sea, y el placer que busca la sociedad de hoy es incrementar, porque ya no me llena. El estar con una mujer ya no me llena, ahora quiero estar con dos. El estar con un hombre no me llena, ahora quiero estar con dos. Es más, y si puedes, un triángulo amoroso, así como que dos mujeres contra mí, o dos hombres, y que terminemos los dos hombres haciéndolo, y la mujer echándonos porras. Arriba, arriba, bravo. Porque va incrementándose el placer. Pero, ¿hacia dónde vamos? Por eso estas dos preguntas, ¿de acuerdo? Y lo que quería hacer era trabajo, va a estar medio complicado. ¿Qué le pasa hoy a nuestra sociedad respecto a la religión? ¿Sí? ¿Qué le sucede a la religión en nuestra sociedad? Francisco. Yo creo que la sociedad, con respecto a la religión, se aleja. Y la religión de la sociedad, pues igual, se aleja una de otra. No se olviden que la sociedad la formamos. ¿Sí? Entonces pudiéramos decir que nos estamos alejando, ¿no? ¿Por qué? Yo creo, sin meternos todavía un poquito más adentro, pero yo creo que la sociedad quiere otras cosas que la iglesia no quiere. ¿Sí? O sea, ¿dónde se rompió? En un grupo de poder que empezó a hacer todo esto más grande. Que no es de ayer o de hace 2 años. Esto viene desde desde la Primera Guerra Mundial. Siempre, por ejemplo, en el Tratado de Viena de la Segunda Guerra Mundial, donde se juntaron para ver qué iba a pasar con los países que perdieron, porque sí saben, ¿no? O sea, el que pierde paga, ¿de acuerdo? Como perdió Alemania, pues tenía que pagar todo lo que destruyó y aparte por lo suyo y todo ese show, ¿no? Sacaron a la Iglesia Católica, ¿eh? La Iglesia Católica no está. Entonces no hubo quien buscar a lo mejor una imparcialidad, que poner misericordia también con los derrotados. Por eso se dividió Alemania. Yo no sé si los chavos, pues no, los chavos no se acuerdan del muro de Berlín. Sí. Había un muro que dividía un país entero. Un mismo país lo dividieron porque, bueno, los de acá se queda Estados Unidos con ellos y los de acá se queda Rusia con ellos. Mientras los de acá eran comunistas, los de acá eran capitalistas. Hasta que después, con la ayuda de la intervención de la Iglesia por debajo del agua, del Papa Juan Pablo II, se logró tumbar ese muro. Algunos historiadores van a decir que no. La cuestión es que la religión tiene que buscar el medio o los medios, primero, para no salirse de la sociedad y segundo, para no dejar que la sociedad se salga de la religión. No sé si me explico en esto. O sea, no podemos dejar que los hijos se salgan de casa, ¿de acuerdo? Y como papá tenemos que buscar la forma de hacer que los hijos estén en casa. No sé si me captan.
Pero mientras el papá esté viendo el fútbol y el hijo quiere atención y el papá no se la da, ¿qué va a hacer el hijo? Se va a ir. No sé si me explico. ¿A dónde? A la calle. ¿Dónde están las drogas? ¿Dónde está el sexo? ¿Dónde está el alcohol? ¿Dónde está todo eso? Simple, llano, no más allá. Por eso es importante estas dos preguntas. Pero vamos a ver cómo estamos en la religión. Vivimos en una sociedad donde la religión es solo religión. Lo fatal. O sea, es solo religión. Yo se los he dicho. ¿Cuánto tiempo de la semana eres católico? O sea, ¿cuánto tiempo de la semana la mayoría de la gente es católica? Y no digo el domingo, bueno fuera que fuera las 24 horas del domingo al menos. Y hasta eso, buscamos que el templo tenga clima, que esté cómodo, que el padre no se tarde. ¿Sí? Sí. El gran misterio de la misa de 12, ¿no decimos siempre? ¿Con cuántas empezamos en la misa de 12? Con 10, yo creo. Sí, con 20, 30 gentes y de repente ya para el evangelio, que son evangelistas ellos, ¿sí? Llegan al evangelio y entonces ya tenemos templo lleno, ¿verdad, José? Sí, casi lleno. ¿Sí? Entonces, dice, es un cambio fundamental que ha acontecido en nuestra sociedad contemporánea respecto a la religión. El tránsito, el cambio de una sociedad donde la religión ocupaba el centro de las relaciones sociales y el sentido. Yo no sé si se acuerdan, ¿sí? Yo no sé si alguno lo vivió. Yo me acuerdo muy bien. Por ejemplo, en Monterrey estaba el templo de la Purísima Concepción, ¿sí? Que es un templo que ganó el Premio Internacional de Arquitectura, pero pues yo me acuerdo que ese templo iban las copetonas. O sea, es un templo donde iba la gente de lana, pero iba la gente con sus mejores galas. O sea, yo no sé si ustedes vieron, los adultos vivimos, que las mejores ropas era para ponerse el domingo, para ir a misa. ¿Sí? O sea, no ahora. A mí me cae tan mal, a mí. No estoy diciendo que esté bien, que esté mal, pero a mí me cae tan mal ver a gente sin patas de gallo. ¿Cuándo usabas patas de gallo? Cuando estabas en casa, cuando salías del baño. Ahora no. Y luego con las uñas feas, horribles, no, bájala. ¿Sí? Pero ahí andan con patas de gallo. No es lo mismo la mujer son sandalias, que también hay que diferenciar de las sandalias que de la pata de gallo, ¿verdad? Porque antes las sandalias pues eran de cuero, eran bonitas, con algunas flores. No, las patas de gallo pues eran de plástico, ¿no? Sí. O sea, para mí el que anda con patas de gallo es un flojo, es un perezoso, ¿sí? Es un perezoso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora no. Ahora vienes como quieres, vienes en short, vienes despeinado. No importa. ¿Sí? ¿Sí? Donde, por ejemplo, ahora la religión se va recluyendo, se va reduciendo, se va poniendo, pues, ¿sí? Como una práctica. ¿Sí? Un servicio religioso. ¿Sí? Es el famoso que a mí también, y ya se salió si no, el famoso a mí, yo cumplo.
Que esto no me lo entienden los chavos, sobre todo. Yo cumplo, es que tengo partido a las 6, entonces vengo a misa de 12. Es que tengo partido a las 12, vengo a misa de 6. Es que tengo partido a las 9, pues vengo, pues ahí ya. O sea, se volvió como una práctica. ¿Sí? Se volvió como un servicio religioso. Nació un hijo, ¿qué tengo que hacer? No estoy casado por la iglesia, me vale. Hoy sí ya voy más fuerte, cada vez voy más fuerte en eso. Hoy sí les dije a los matrimonios, porque no están casados por la iglesia ninguno de los dos, dije, son unos hipócritas. Pues, ¿qué son? ¿Qué son? Son unos hipócritas irresponsables con la familia. Es que no tienen la misma creencia. Entonces, ¿para qué vienen a bautizar? Ay, el padre no quiere que bautice. No es eso. Sí. Una de las cosas que estuve yo muy así pensando, oye, estos temas no. Porque cuando toque los temas de los gays, ¿sí? Me van a decir que soy un cura homofóbico. ¿Sí? Y después ya nos han dicho más cosas. Pues vamos a hacer. ¿Sí? Pero sí hemos llegado a hacer esto, a servicios religiosos, punto. O sea, tanto la sociedad, esos mundos, sociedad, religión, o esferas o ámbitos de saber y las prácticas sociales, se independizan totalmente de la religión. Les vale gorro lo que la religión pueda decir. Les vale gorro lo que los curas, la iglesia, lo que... Y no estoy hablando nada más de la iglesia católica. ¿Sí? Hoy, en la mañana, y ahí está Lulu, vino una que se quiere casar, que se paró desde diciembre, que le estuvimos hablando para que viniera a tiempo para la presentación, porque se va a casar dentro de 2 meses y la presentación se tiene que hacer mínimo con 3 meses de anticipación. Y ella era evangélica o era de cristiana, la mamá. Y le dice, es que yo le digo a ella que no se case por la iglesia, o boda. Que después se case. No entiende usted que es cristiana, le está diciendo a su hija que no se case, está bien. ¿Sí? Entonces, lo separan al final la religión, lo que decimos los curas, lo que dice la gente, se va a reducir, ay, mira qué bonito lo dijo. Ay, mira qué padre, sí sería bueno. Yo les decía, estoy bien seguro que la mayoría de la gente salió convencida de venir hoy a las 5 a escuchar estas charlas. ¿Qué pasaría del domingo al sábado? Entonces, ya la religión no tiene esa fuerza, pues, que tenía antes. No tiene ese influjo, ¿cómo se le dice? Ya no influye, pues, en la gente. Ya no influye en los chavos, ya no influye en los papás, ya no influye en nada de eso. ¿Sí? Esta independencia de estos respectivos ámbitos, sociedad, religión, que comienza a regirse por criterios internos del mundo, hace que la religión vaya quedando restringida a la esfera religiosa. ¿Sí? O sea, simple. Y se oyen frases como las que escuchamos, ¿verdad? En la iglesia soy uno, fuera de la iglesia soy otro. ¿Sí?
A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y como Jesús, fíjense lo que hacemos, y como Jesús convirtió agua en vino, entonces bendijo mucho el vino, entonces chúpenle todo. O sea, ya queda bien reducida. Entonces, fíjense, y esto es más preocupante, pues, para mí. La religión sí es así, en nuestro día es una cuestión no tanto social, cuanto personal, individual. Incluso con Weber, un autor, se indicará que la religión se va interiorizando en el sentido que se sitúa a nivel del corazón y los sentimientos. Responde más a cuestiones más existenciales que sociales. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquella famosa frase, yo voy cuando me nace. A eso se reduce la fe. Y entonces nos encontramos gente, vamos, que busca la religión de muchas diferentes maneras, pero buscando lo emotivo. Lo que siempre he dicho yo, buscando el milagro, pues. Y entonces por eso decimos, la iglesia deja de ejercer su monopolio cosmovisional y ha de compartirlo con otras visiones seculares del mundo. Es decir, la iglesia ya no es la forma de ver la vida, ni de ver el mundo, ni de ver mis relaciones, ni de ver las cuestiones que me rodean. Ahora, esa es una visión dentro de muchas otras visiones. O sea, es un rango de ver que yo tengo que sacar 10, por ejemplo, en la escuela, no me importa si me cobro. ¿Sí? O no me importa si le regalo una botellita al maestro. Yo tengo que sacar 10. ¿Sí? O yo tengo que hacer esta tranza con mi jefe porque si así me sube de puesto, pues. O le tengo que pagar una lana al entrenador para que me ponga a jugar. ¿Sí? O sea, ya va viendo otras visiones y no solo la religiosa. La visión del mundo ya no parece tan global, sino que inicia el cambio a una fragmentación. Estoy con mi novia y veo pues el placer. Estoy con mi novio, veo el placer. Pero no veo a Dios ahí. ¿Me explico? Estoy en el trabajo y veo la tranza, la lana, y no veo a Dios ahí. Entonces ya no hay una visión global, sino hay una visión en partes, fragmentada, cortada, en partes. Por eso, la religión se va a privatizar, se va a hacer privada. Ya no es para todos, ya no es pública, ¿sí? Porque ya no tiene poder en el ámbito público. Se hace privada, es para cierto grupito, ¿de acuerdo? Es para ciertos grupitos, ¿sí? Es como decir, pues yo me quiero casar en catedral, pero pues en catedral es bien caro. Mejor voy a casarme en Perpetuo Socorro, ¿sí? Ya se ve así. Y nosotros también así lo promovemos, ¿sí? Y eso es algo muy peligroso. Entonces la sociedad actual sitúa a la religión cristiana como una institución más, un DIF, un Rotario, ¿sí? Un partido, ¿sí? Como una institución más.
Era lo que yo les decía, parece que no, pero espérame, ¿no lo vivimos así? ¿No se está viviendo así? Pregunto. Sí. Así se está viviendo. Sí, así se está viviendo, ¿no? Porque la sociedad actual es predominantemente, o sea, lo más que podemos destacar de la sociedad es funcionalista. ¿Funciona? ¿No funciona? Cambio. ¿De acuerdo? Somos personas con mentalidad técnica o de productor. Sí. Volvemos a lo mismo, la generación de los 60 por ahí, éramos una generación o somos una generación más responsable, con una visión más de responsabilidad. En la actualidad la visión es más de producción. ¿Eres productivo o no eres productivo? ¿Sirves o no sirves? ¿Sirve esto o no sirve esto? No me importa. Sociedad de desecho. Sociedad de desecho. Totalmente. ¿Sí? Y todo va por ahí. ¿Sí? Y no se aplica, ¿sí?, un modo racional, no se piensa. No se piensa. ¿De acuerdo? No se piensa. Más antes se pensaba más en otras cosas que en lo funcional. No se poseen condiciones para acceder a la profundidad de la realidad. Se permanece encerrado en la superficie de la realidad, en la descripción científica, técnica, donde es primero lo funcional e instrumental. Fíjense esto es preciosísimo. Nunca se nos habla de las consecuencias a largo plazo para poder tener una visión más completa. Nunca se nos habla con una visión de 15 a 20 años. Nunca. ¿O se nos habla? No. Sí, endeúdate, no pasa nada. Vas a disfrutar de tu televisión sota de 80 pulgadas. Ah, pero vas a estar endeudado por 50 años a 5 pesos por semana. ¿Sí? Oigan, ¿no se les hace así medio ridículo que el Infonavit, o sea, venda las casas tan baratas, pero pues tiene enganchado a la gente durante cuánto tiempo? Imagínate. Y yo estoy seguro que si pudieras juntar ese dinero en 25 años, pues tendrías una mansión, no una casita de 2 cuartos. ¿Ustedes creen que Coppel no sabe eso? ¿Ustedes creen que Electra no sabe eso? Abonos chiquitos. Ajá. O sea, un televisor que te cuesta 3,000 pesos, te van a dar abonos chiquitos por 12 meses, ¿sí?, a 300 pesos. Y la televisión costaba 3,000 pesos. Terminaste pagando 3,600. Lo que si hubieras ahorrado en 10 meses, te ahorras 600 pesos. No, pero ya, es que ya queremos la televisión. Ya, esta televisión es chica, hay que rifar otra y que no la saquen. No sé si me voy explicando. O sea, nunca nos dicen a largo plazo, nunca nos dicen qué pasa si tienen relaciones con sus novias antes de... Nunca nos dicen qué pasa si somos o si son masturbadores compulsivos. O sea, no les dicen que pueden ser eyaculadores precoces. Les dicen que pueden provocar impotencia.
cierto, a mí no me va a pasar. ¿Eh? ¿Sí? No es cierto. De acuerdo. Nunca les dicen, por ejemplo, los efectos de tatuarse. Por lo pronto no puedes donar sangre hasta que se hagan unos estudios más fuertes. Y si tatuarte cuesta 100 pesos, te va a costar 1000 pesos quitarte el tatuaje. Porque ya no traes a la novia que te pusiste aquí. Ya cambias. Man. Que la novia primero, luego la novia segunda, luego la novia tercera, y a la que se casen pues van a llegar hasta las patas. Pero está bien, ¿cuál es el problema? Es como les decía, ¿quién quiere nietos? ¿Adoptados? Porque tu hijo se casó con otro hombre. Pero pues está bien. No les dicen toda esa parte. Por ejemplo, no les dicen que la relación homosexual es mucho más violenta que la relación heterosexual. Nada más investiguen asesinatos entre homosexuales. Son sádicos. ¿Eh? Y se los dicen. No. Pero nunca nos hablan de largo plazo, pues. Nunca. Ahora hay un programa ahí en Discovery Channel, sí, con History o no sé en cuál, matrimonios a primera vista. Te agarran, Ricky, y agarran a una chava y los casan. No se conocen. A ver si la hacen. Es experimento. ¿Ves? ¿Te volviste experimento? ¿Sí? De acuerdo. Darse a respetar, nada, que va, nah, hombre, y ahí están, y he visto eso aquí en la parroquia, chavos. Que una chava le pega al chavo. Y luego hay por ahí ¿sí? Es que así nos llevamos. ¿Sí? Yo digo que la que más ha perdido en este tránsito es la mujer. Más ha perdido. Más. Es que soy igual, entonces ya anda con la chela, el cigarro, de todo en la calle. Pues ya casi nada más soy prostituta, por eso, ese problema. Y nunca te dicen a largo plazo qué pasa. Mi mamá tenía 50 años y su mamá todavía vivía. Y mi mamá fumaba, pues, sí, pero llegaba su mamá y apagaba el cigarro. Yo, mamá, pues si ya estás vieja, pues sí, pero es mi mamá. Y la respeto. Ahora, en fin. Sí. En este marco la religión toma muchas formas, que era lo que decíamos. Milagreros, chamanes, predicadores, Monividente. ¿Moni qué? Vidente. A esa hora. ¿Qué más? Yoga, tarot, cartas, Feng Shui. Mi cama sí está acomodada como dice Feng Shui. Horóscopo, ese me yo no me levanto si no voy. ¿Sí? Es lo más absurdo que hay. O sea, ¿quiénes nacieron entre el 21 de septiembre y 21 de octubre, que somos los Libra? ¿Sí? A todo mundo nos va a pasar lo mismo este día, ¿eh? A todos. Imagínense cuántos nacieron en el mismo día que yo. Y entonces a todo el mundo se va a sacar la lotería. Pero nunca me he ganado, padre. Pues no. Si es que no tienes fe. No, tiene.
Tú no tienes fe en los cuernos de la libra. Peor tantito, se convierten en religiones cosas que ni siquiera existen, como la muerte. La muerte no existe. ¿Sí? Explico. La muerte es un hecho, es un acontecimiento, es un solo momento. La muerte es como el accidente, chocaste. Bueno, entonces hay que decir el santo choque. Vamos a hacer una religión al santo choque. No sé si me explico. ¿Sí? Y luego la pusieron fea, pero ahora ya la están diciendo que no, es que es bonita, es la niña blanca. O sea, ya empieza. El cambio de lenguaje. El cambio de lenguaje, ya no se les dice ancianos, ya no se les dice viejos, ahora se les dice La tercera edad. la tercera. Ay, qué bonito. ¿Sí? O sea, ya no se les dice, ya no se les dice maricones, ahora se les dice guys. O gay si tiene lana. ¿Sí? O sea, ese cambio de lenguaje, ¿sí?, hace que se aminore la cuestión, ¿sí? Y yo hasta ya me burlé una vez y dije, entonces ya no se dice robo, se dice me sustrajo. Sustracción. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, perdón. Entonces todo eso va haciendo que nuestra vida, nuestra religión, nuestro comportamiento vaya cambiando. ¿Sí? Vaya cambiando. ¿Por qué? Porque dijimos que estaba bien. Lo malo es que no tenemos estos conocimientos, no tenemos estos argumentos, no tenemos estas situaciones como para poder sentarnos y dialogar con el otro. El gran problema es sacamos a Dios de la vida. Ya en Parreal vamos a empezar a ver todas las mentiras. Porque si sacamos a Dios de la vida, perdón, el único que entró, ¿sí?, es el máximo mentiroso. Por eso, la sociedad nos vende mucho y nosotros la compramos. ¿Sí? Y nosotros la compramos. Y ese es un grave problema. Preguntas, comentarios, amenazas, chismes, pamba loca, corrida. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta antes de tal vez cerrar todo esto. Si lo ponemos el sábado a las misa de 7 y después la charla, ¿qué les parecería? ¿Quién estaría de acuerdo? Levante la mano. A nadie. 7:15 a 8:30. En la tarde. Sí. Sí. Porque, hijos, ¿por qué estamos aquí ahora? Porque afuera yo sentía arder. Yo sentía que me ardía. ¿De acuerdo? Si nos metemos al templo, estamos igual. Aquí de perdido prendimos los 3 climas y más o menos ahí como que nos da chancita de refrescarnos un rato. Entonces yo pensaba, pues ya como es que tendría que haber, tráete, Juana, tráete la agenda. ¿Qué tenemos el próximo sábado?
¿Tendrías comunión? No, No, es el espérate. 25, perdón. Sí, no es Es el 10. el domingo, ¿a qué horas? A las 3.